Boa noite todas. Buenas Hoje nós estamos noches numa a aula todas y muito todos. especial, Hoy né? A estamos en aula de una clase muy encerramento, especial, la né? O nosso clase de encontro de cierre, encerramento nuestro do encuentro curso de de cierre verão del que entrou curso de pelo verano outono, que né? entró al otoño, Nosso curso virtual nuestro do curso Capital, virtual del, né? del Nós estamos capital. aqui hoje, né? Hoje é Estamos quase a nossa aquí sessão hoy, solene. Nós hoy estamos es com o casi nosso nuestra querido Paulo sesión Henrique, solemne. que é o Estamos organizador con desse nuestro querido curso. Paulo Te Enrique, que es el agradeço desde organizador já, de este Paulo, curso. pela Te toda a agradezco tua desde ahora, Paulo, por paciência, toda tu tua paciencia, tu dedicação nesses dedicación en meses, estos né, para meses, garantir não só a para mediação, garantizar no os solo la professores, tudo mediación, isso. los Então, é um profesores, trabalho todo eso. excelente, né? Entonces es un trabajo A professora excelente. Carla Ferreira, La ela profesora Carla também uma Ferreira pessoa es que una desde o persona início que abraçou esse también projeto desde el e inicio tem se abrazó este dedicado proyecto y de se uma ha dedicado maneira de una até manera acima das suas forças, porque ela hasta às vezes arriba fica de sus doente de fuerzas, tanto porque ella a trabalho. veces se Então, enferma de tanto agradeço, Carlinha, trabajo. você, né, é Entonces te nossa agradezco, guerreira Carla, dessa escola, do nuestra projeto da guerrera escola, de que esta depois escuela, del ela vai falar proyecto de la sobre escuela, isso, que después né? ella Então, hablará sobre não esto. podíamos encerrar esse curso sem a Entonces presença no dela, podíamos né? encerrar este E curso sin depois su nós vamos presencia. apresentar o meu prof, Y viu? Ele después sempre está vamos me a ajudando, presentar então a mi é uma profesor, pessoa muito estuvo entre mis especial e tenho um carinho sinodales, entonces imenso es pelo una persona muy Matias, especial y né? le Uma pessoa que tengo un tem cariño inmenso a uma Matías. militância, Una persona que tiene né, una na militancia academia, no movimento en la social, academia, unindo en el os movimiento militantes de social, esquerda, unido con né, los militantes de sociais, né, izquierda de teoria. sociales, Então é uma pessoa que de tem teoría. batalhado por isso, tem Una feito persona que ha uma batallado por militância nesse eso y que ha sentido. hecho Então, una para nós é um militancia en este orgulho encerrar sentido. esse curso, Entonces, para nosotros né, es un com a orgullo presença encerrar dele. este curso E con quero su fazer presencia. alguns agradecimentos Y quiero especiais hacer ao algunos professor Sivaldo agradecimientos Mendes, especiales né, que é o a presidente da Francisbaldo Fundação Lauro Méndez, que es el Campos, que presidente de la desde o Fundación início Lauro abraçou essa Campos, ideia que também, desde el nos inicio dando abrazó carta esta idea, branca para que a también gente dándonos la levasse adiante entrada esse para que projeto, lleváramos adelante né, este muito proyecto, incentivador, muy né, incentivador aos nossos cursistas, né, que a estão aqui nuestros resistindo cursistas todo que esse están período de aquí resistiendo pandemia, todo este né, periodo curso de virtual, pandemia, às vezes é cansativo, un entrando curso pela virtual noite, que a no veces outro es dia tem cansado atividade entrando por la militante, noche, al otro né? día hay actividad É, militante. e há também digamos, Y o también conjunto al de professores, tá, conjunto de que nos ajudaram. profesores Sem que eles nos também não teria ayudaron. esse curso, Sin ellos né? también no São habría este professores curso. dedicados, Son militantes, que profesores fizeram dedicados, essa escola militantes, acontecer. que Então, hicieron eu que gostaria de fazer sucediera um esta agradecimento escuela. muito Entonces especial a me cada gustaría um e a hacer un cada um, agradecimiento né? muy Agora, especial a na cada figura uno do y cada Matias, que é una. o último a fazer sua Ahora en la figura apresentação, de mas tanto o Matías, que es el Paulo quanto último a en hacer Carla su foram presentación, parte pero disso. tanto Então, Paulo todos que como estão aqui Carla presentes, fueron então é um parte de orgulho esto. muito Entonces grande todos los que están aquí presentes. ter Entonces es un ser orgullo parte muy desse projeto, grande ser né? parte de este Então, proyecto. agora, com os passos que nós estamos dando a partir dessa Ahora, terceira con los pasos que edição estamos da dando a Escola de partir de esta Verão, tercera né? Nós estamos edición de dando o la passo Escuela de na Verano, formação da escola. E estamos a dando Carla el vai se paso a la dedicar formación de a esta falar isso. E escuela, por que Carla último, se não dedicará a menos hablar de importante, esto. né? Porque eu digo, Y por como último, sempre, no menos né? Quando tu vai importante, num como lo show, digo só olha a siempre, cantora ou o cuando vas cantor, a un mas não show, sabe que por ves al trás tem cantante o a muita la gente cantante, trabalhando para pero que no aquele sabes que show por dê detrás certo, hay mucha né? gente Então, trabajando tem para que pessoas que aquel estão show se aqui, realice né, bien. garantindo a Entonces hay gente que está estabilidade da aquí internet, a garantizando la nossa estabilidad presença e del tudo isso, Internet, que são o nuestra Yuri, o presencia, todo Kim, esto, que o son Yuri, André, o Kim, Adriano, André, né, que nos Adriano, ajudaram muito nesse processo que nos todo. ayudaron Tem mucho as en este pessoas que proceso fizeram as entero. inscrições, etc., Están las também personas lá que da hicieron las fundação, que inscripciones, trabalharam, a etcétera, Letícia, también de la né, na fundación que divulgação dos nossos trabajaron, encontros. Então, Leticia, muito obrigada a en la todos. divulgación de Um nuestros abraço grande. encuentros. Hoje é um dia Entonces, triste muchas porque a gente se gracias a despede, todos. Un abrazo mas a Carla grande. vai Hoy dar es un as día triste porque boas nos despedimos, pero notícias, Carla va a né? dar Ah, las também tem buenas o P7, que noticias. fez todos os nossos Ah, cards, también as está artes, Pesechi, né? que hizo todas nuestras E tarjetas. a Carla vai dar a boa notícia de que nós Y estamos Carla dará preparando las também buenas uma escola de noticias de que inverno esse nosotros ano. estamos Então, preparando passo para también ti, una Carla escuela de invierno querida, um este año. beijo grande hoje. Entonces Eu paso não a vou ti, ficar até o Carla final querida, com un beso vocês, tenho grande uma hoy. atividade No nos me campos quedaré lá hasta em el São final con Paulo, ustedes porque mas tengo eu una não podia deixar actividad de con vir los aqui e dar um compañeros de beijo San grande em Paulo, todo pero no mundo, podía no dejar de venir coração, aquí y porque dar un foram beso grande a todos en meses el corazón, muito porque fueron gratificantes com meses todos muy vocês. Um gratificantes con beijo grande todos aí, ustedes. Carlinha, é com você. Un beso grande, Carla, es contigo.
contigo. Obrigada, Berna. Obrigada, companheiros, Gracias, companheiras. Berna. Gracias a los compañeros y compañeras.
Nós estamos hoje no nosso último encontro, né? Estamos hoy en nuestro último encuentro. Seguimos en la lucha frente a esta enormidad de muertos por la COVID-19 en Brasil y tenemos que seguir luchando. Una de las luchas importantes de aparte de la solidaridad de clase que necesitamos ejercer cada vez más inmediatamente es justamente fortalecer nuestra intervención por la lucha por el socialismo. Y ese fortalecimiento se da por la praxis, se da por un proceso de formación permanente, por un proceso de reflexión de nuestra práctica permanente. Y este es el objetivo de nuestra escuela Marielle Franco, Escuela Nacional de Formación de Cuadros Socialista. En el ámbito de la Fundación Lauro Campos y Marielle Franco, nuestra escuela tiene este objetivo de fortalecer la lucha y hacer de esta lucha estratégica por el socialismo una práctica también diaria. Y tengo la alegría de, aún en este contexto tan difícil, anunciarles nuestra primera escuela de invierno. Esa escuela ya está comenzando a ser preparada, la estamos proyectando para junio. Y quiero invitar a todos ustedes, todas ustedes que estuvieron con nosotros en el curso del Capital, a ayudarnos a construir esa edición. Una edición que probablemente estará discutiendo el tema de la crisis y la construcción de la alternativa socialista. Estamos aún elaborando esta propuesta y la vamos a anunciar cuando esté más organizada. Pero va a tener un ámbito internacional, esa escuela de invierno. Tendremos invitados internacionales y será un momento muy importante de fortalecimiento de este proyecto al cual también los estamos invitando, que son la razón de ser del curso, las personas que participan, nuestros militantes, nuestras militantes, para estar ayudándonos a construir este proceso. Entonces, en esta sesión de cierre, me gustaría apenas reafirmar rápidamente las directrices que informan la construcción de esta Escuela Nacional de Formación de Cuadros Marielle Franco. Quiero pedirle a Kim que proyecte algunas imágenes. Voy a rescatar con ustedes la memoria de nuestra construcción, que ya tiene casi 3 años y que viene siendo construida. No sé si Kim ya las está proyectando, no estoy logrando verla. Ella viene siendo construida con el compromiso, con el pensamiento crítico, con la perspectiva crítica que el marxismo nos ofrece y un abordaje no doctrinaria, o sea, alimentada en nuestro pluralismo socialista. Una perspectiva que es, por lo tanto, clasista, feminista, antirracista, ecosocialista e internacionalista, articulada con la praxis de las luchas sociales. Entonces, es un proyecto que esperamos que pueda fortalecer nuestras luchas y contribuir para la formación de las nuevas generaciones de socialistas que necesitan seguir luchando. Entonces, estoy aquí mostrándoles imágenes. Con estas imágenes pueden ver nuestras ediciones presenciales, una que sucedió en conjunto con la Escuela Nacional Florestan Fernández, nuestras dirigentes mujeres, nuestras sectoriales, el movimiento indígena, el movimiento sindical, todas las corrientes, nuestros dirigentes nacionales, la orientación pedagógica, la excursión pedagógica de construir talleres para llevar a los estados. Está allí Andrea Caldas, una compañera tan importante en este proceso de construcción también, Francis y nuestros tantos otros compañeros, particularmente también nuestros profesores. Entonces, reafirmando estos nuestros compromisos, nuestros principios, quería también hacer otro anuncio, que estamos ahora, al final de mayo, lanzando en una articulación con los movimientos sociales de toda América Latina, la edición en español de nuestro curso. Nuestro curso está siendo todo traducido, vertido al español, y abriremos inscripciones y ya estamos con una demanda grande de movimientos sociales de Chile, de México, de Venezuela. Esperamos de toda América Latina, del Caribe, participando de esta
edición en español del curso del Capital, de este curso que ustedes están haciendo ahora hacia el español. Entonces, con estas buenas noticias, paso la palabra a Paulo Enrique, agradeciendo a todas y todos y recordando aún que en el ámbito del proceso de construcción de esta escuela, empezamos la semana pasada con una iniciativa que se llama La coyuntura y los desafíos de los socialistas, que son debates que a cada 15 días estaremos promoviendo en el sentido de ayudarnos en las reflexiones sobre la coyuntura. Y también tenemos en el ámbito de la Escuela Nacional Marielle Franco el Observatorio de la Crisis. Estoy aquí con Sami que participó junto con Fernanda, nuestros parlamentares de nuestras ediciones de la escuela, el presidente del partido, Juliano, quien también tuvimos el honor de contar con él en este primer encuentro, y el Observatorio de la Crisis, que quiero concluir diciéndoles, es una iniciativa que invito a ustedes a que reciban nuestros informes semanales. O sea, la escuela está fuerte, está viva, tiene un informativo semanal, tiene el Observatorio de la Crisis, va a tener la edición de invierno, estamos terminando la escuela de verano y tenemos nuestros espacios de debate también. Entonces quiero una vez más invitar a todos y todas a participar y ayudarnos a construir este proyecto. Esta propuesta como una propuesta permanente de la Fundación Lauro Campos y que movilice el conjunto de nuestra militancia. Muchas gracias a todos y todas y le paso la palabra a Paulo Enrique, nuestro compañero que coordina el curso del Capital. Está cerrado tu micrófono, Paulo. Claro, esto siempre nos traiciona, sucede. Gracias, Carla, Berna, Matías y todas y todos que nos escuchan. Quería antes de más nada decirles a todos y todas mi alegría de haber podido contribuir para que este curso sucediera. Y sucedió mucho más por el mérito de Carla y Berna que mío. Yo di una ayuda muy pequeña, pero en fin, me enorgullezco mucho con el resultado final. Estoy muy feliz con el producto que logramos aquí y espero que sirva de inspiración y de orientación para que todas y todos, militantes, luchadores y luchadoras de nuestro partido de izquierda en general, puedan enfrentarse de hecho con los estudios en particular del Capital. Yo lo considero como un movimiento inevitable para esa lucha por la emancipación humana de todas las formas de opresión. Bueno, naturalmente a estas alturas todos saben, mi nombre es Paulo Enrique, estoy coordinando el curso y quería repetir las palabras que en general digo en las aperturas de aquí. Recordándoles a todas y todos que este proyecto de formación es ofrecido por la Fundación Lauro Campos Marielle Franco. Cuenta con la colaboración voluntaria y militante de un grupo de profesores y profesoras, investigadoras e investigadores de renombradas instituciones brasileñas de enseñanza e investigación, profundamente comprometidos y comprometidas con la construcción de los caminos para la emancipación humana en Brasil y en el mundo. Pues bien, este es nuestro 20º y último encuentro de este curso de formación y está aquí con nosotros hoy el profesor Matías Luce. Matías actualmente es profesor asociado de la Escuela del Servicio Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Fue docente del Departamento de Historia de la Universidad Federal de Río Grande del Sur 2012 al 2019. Matías tiene licenciatura en Historia y doctorado en Historia por la URGS y postdoctorado en Economía por la Federal Fluminense. Matías es autor del libro Teoría Marxista de la Dependencia, Problemas y Categorías. Fue editado por la editora Expresión Popular en 2018 con la segunda reimpresión en 2019. Matías es investigador del Laboratorio de Estudios sobre Marx y Teoría Marxista de la Dependencia, LeMarx-TMD, de la UFRJ. Es coordinador del proyecto de investigación Mercado Mundial, Intereses Privados y Formación Estatal, una historia de la deuda pública brasileña de 1808 a los días actuales. Matías publicó, entre otros textos, el artículo Nueva Clase Media o Nuevas Formas de Superexplotación de la Clase Trabajadora,
Interrogación en la revista Trabajo, Educación y Salud de la Escuela Politécnica de Salud Joaquín Venancio de la Fiocruz 2013. Matías fue director de la sección sindical del Andes, Sindicato Nacional en la Federal de Río Grande del Sur, en las directorías 2013-2015 y 15-17, y es autor de Dependencia Brasileña e Integración Subimperialista de la editora Expresión Popular. Este libro en el está por ser lanzado para ser publicado. Pues bien, Matías hoy nos irá a presentar la última sección del libro tercero del Capital, la sección 7, en la que tratará del rédito y sus fuentes, en particular de la fórmula trinitaria, de la apariencia de la competencia, relaciones de distribución y relaciones de producción. Por fin, como rutina, me gustaría saludar a todos y todas, alumnos y alumnas, profesores y profesoras que están con nosotros en este proyecto. Y en particular hago un saludo muy especial y cariñoso al presidente de la Fundación Lauro Campos, a Francisbaldo, a mi compañera de mesa Bernardech, a la profesora Carla que está aquí con nosotros, a los colegas que nos ayudaron aquí en la mediación muy directamente también como profesores del proyecto, Flavio Miranda, Marisa Amaral, Mauricio Mulier y Agnaldo. Saludo y agradezco a todo el equipo técnico que nos ayuda en el curso, André y Adriano Trinidaggi, Yuri Pesecci. Y por fin reafirmo, este curso de formación hace parte de nuestros proyectos de construcción de espacios políticos para la formación de nuestros luchadores y luchadoras por una sociedad emancipada de todas las formas de alienación, explotación, patriarcalismo, racismo y otras opresiones. No tengo duda de que aquí damos la mejor contribución posible para la mejor calificación de nuestra militancia, para las disputas que se presentan en este momento tan difícil de la coyuntura brasileña y mundial. Bueno, con esto paso la palabra a Matías. Matías, la palabra es tuya y muchas gracias. Está bien, muy buenas noches, Paulo Enrique, muy buenas noches, querida Berna. Buenas noches a la profesora Carla Ferreira. Quiero agradecer aquí la oportunidad de estar participando de este encuentro al lado de este equipo de profesores de este curso, colegas a quien tanto admiro, que tienen una contribución fundamental para el pensamiento crítico. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Saludo a nuestros cursistas, a nuestra militancia. Mis saludos también a Francisbaldo, el presidente de nuestra Fundación Lauro Campos y Marieli Franco. Y agradezco también a nuestro equipo de apoyo en las personas de Yuri y Kim. Entonces, como de rutina, tampoco podría dejar de registrar el momento en que estamos reflexionando sobre algo muy importante, la teoría social de Marx para pensar la construcción de otra sociedad. Estamos en un momento terrible, nuestro país, que tiene menos del 3% de la población mundial, y donde se acumulan un tercio de las muertes de la pandemia mundial de COVID. Este es un dato asombroso, escandaloso, y que dice mucho de los desafíos que nosotros, socialistas, necesitamos hacer para construir una alternativa de poder urgente y necesaria en nuestro país. Y no es por otra razón que nosotros necesitamos también beber en las fuentes del pensamiento crítico, en lo que se incluye la obra magna de Marx, El Capital. Bueno, la tarea que me fue dada aquí para platicar con ustedes es la sección 7 del libro 3, llamada El rédito y sus fuentes. Ustedes tuvieron la última clase sobre la cuestión de la teoría de la renta en el libro 3. Entonces vamos a conversar sobre la sección 7 del libro 3 del Capital, El rédito y sus fuentes. Y mi enunciación está dividida en 3 partes. Entonces, primero voy a abordar el tema de esta sección, disertando sobre algunas formulaciones decisivas que se encuentran en cada uno de los 5 capítulos que componen la sección 7. En el segundo momento estaré abordando más detenidamente la cuestión de la teoría de las clases sociales en Marx y en otros autores de la teoría marxista, partiendo inicialmente del terreno de debate presentado en la propia sección 7. Y en el momento final, el tercer momento de nuestra clase, voy a buscar traer algunas colocaciones para el debate, buscando ayudar a pensar precisamente la presente coyuntura histórica, el objeto que hoy nos ocupa, a partir del objeto que hoy nos ocupa, o sea, las clases sociales, las relaciones de distribución y apropiación y su conexión con las luchas por el socialismo. Entonces los invito a todas y todos que sigan nuestro razonamiento. Entonces, una primera consideración que hago al respecto de la sección 7 del libro 3 es que trata con destaque, trata de la cuestión del doble aspecto de la mercancía, como valor de uso y como valor, y su carácter fetichizado, así como el del dinero.
donde relaciones sociales que se representan en diversas formas aparecen como si fueran cosas, aparecen como si fueran entes que poseen vida propia. Este es, como sabemos, un tema que abre el libro 1 del Capital y que cierra el libro 3. Pero ahora, aquí en el libro 3, sección 7, la cuestión aparece cargando más determinaciones, al colocarse la dialéctica entre producción y apropiación de riqueza, una de las grandes contradicciones del capitalismo, ya abordada en la Ley General de la Acumulación Capitalista. Y la sección El rédito y sus fuentes trata de esta manera de los entes desarrollados en la producción, distribución y apropiación del valor. Trata de las clases sociales y trata, por lo tanto, del antagonismo capital-trabajo en este nivel de abstracción o estancia de la totalidad social, y trata también de las contradicciones entre las distintas facciones del capital, y lo hace mediante la crítica a las visiones mistificadoras de la economía vulgar, o sea, de la economía política burguesa, que no ven nada más que la sumatoria de réditos que cabría en tesis por naturalidad y ad eternum a cada uno de los agentes envueltos, trabajadores, burgueses, propietarios terratenientes, bajo relaciones que serían supuestamente desprovistas de explotación. Pero más allá de esto, otro aspecto que delineamos en este discurso inicial es que esta sección del libro 3, ella es compuesta de 5 capítulos, como lo pudieron acompañar en la lectura. Los capítulos 48, 49, 50, 51, 52. El capítulo 48, la fórmula trinitaria, 49, para el análisis del proceso de producción. El capítulo 50, la apariencia de la competencia. 51, relaciones de distribución y relaciones de producción. Y el capítulo 52, las clases. Destaco también que llamo la atención igualmente en la sección 7, aunque sean expresiones presentes a lo largo de la obra magna de Marx, pero llamo la atención especialmente aquí la utilización reiterativa de categorías y nociones como fetichismo, fantasmagoría, reificación, que quiere decir cosificación, mistificación e ilusión. La señal es precisamente en la sección al final del libro 3, al inicio del capítulo 48, en que se encuentra el célebre pasaje de Marx, donde él dice, comillas, toda la ciencia sería superflua si la forma de manifestación, o sea, Marx está hablando de la apariencia, de la superficie de los fenómenos, toda la ciencia sería superflua si la forma de manifestación y la esencia de las cosas coincidieran inmediatamente. Entonces, ir más allá de la superficie de los fenómenos y adentrar en su esencia es, como sabemos, la función de toda ciencia, y más aún de la ciencia crítica. Pues bien, para que captemos el significado y el poder crítico de la sección 7, cumple así delinear en este sentido, como escribió el marxista mexicano Jorge Veraza en su libro Leer el Capital hoy, cumple delinear que en la sección 7 del libro 3, Marx se dedica a explicar cómo el tiempo de trabajo socialmente necesario es determinado también por la lucha de clases. Dice este autor Veraza, cita, la clase de los propietarios de la tierra, la clase de los capitalistas y la clase obrera se enfrentan entre ellas para apropiarse de una porción de la riqueza que se encuentra en la circulación capitalista. Unos tratan de presionar por más salarios, otros por más ganancias y otros por más rentas del suelo. Cierro comillas. Aún según Veraza, ahora, al observar la producción global capitalista, el tiempo de trabajo socialmente necesario, ustedes estudiaron esa categoría de Marx, el tiempo de trabajo socialmente necesario como sustancia del valor, deja de ser solo determinante de la lucha de clases y se convierte en la variable dependiente de la misma, dice Veraza. Quiere decir, el tiempo de trabajo socialmente necesario determina la lucha de clases y al mismo tiempo es por ella determinada. Según nuevamente el autor mexicano, cito, así por ejemplo el argumento del célebre ensayo de Marx, Salario, Precio y Ganancia, un texto de 1865, entonces, Salario, Precio y Ganancia, donde se expone la lucha entre los trabajadores y los capitalistas por el salario y por las ganancias, en comparación al precio de las mercancías, correspondería a la sección 7ª del libro 3 del Capital. Y la idea de Marx es aún más compleja porque envuelve en la lucha de clases a los propietarios de tierras. Cierro comillas.
y procede para cerrar aún el mismo autor. Por lo tanto, perderíamos de vista toda esa complejidad que constituye el propio carácter de Marx si leyéramos El Capital, pensando en que en el libro 1 se explica la teoría del valor, la teoría de la plusvalía, la teoría del salario, la teoría de la acumulación, y que la teoría de la distribución estaría en el libro 3, y etc. Ahora, concebir la obra de Marx, concebir El Capital como si fuera una tabla de materias académicas, sería dividir su texto y la realidad social, cuya aprehensión teórica fue hecha por Marx, y sería sustituir las conexiones internas del modo de producción capitalista por conexiones externas entre materias académicas. Dicho esto, recoloco aquí el comentario inicial sobre las conexiones que hay entre el capítulo 1 del libro 1 y los capítulos finales del libro 3, y destacamos hace poco que la función de la ciencia es ir más allá de la apariencia, y que en esta sección del Capital Marx lleva la mano varias veces a vocablos, remitiendo el carácter mistificado, fetichizado de la realidad aparente que está lleno de ideología. Y aquí hago un paréntesis. Podemos pensar la ideología en este momento en ambas acepciones presentes en la obra de Marx. En la primera acepción como inversión de la realidad, como falsa conciencia, que es la acepción que se encuentra en la ideología alemana, texto de 1845-46, escrito en conjunto con Engels. Y en la segunda acepción como conciencia social práctica en el embate entre las clases sociales, y que podemos encontrar, por ejemplo, en el posfacio a la segunda edición del libro del Capital, cuando Marx escribe, cito, para mí lo ideal en el sentido de ideológico, lo ideal no es más que el material traducido y traspuesto en la cabeza del hombre, cierro comillas, hombre aquí también en el sentido del ser humano, hombres y mujeres. O sea, comentamos aquí que existen ideologías de los dominadores que sirven para ocultar el sistema de dominación, y es necesaria la utilización de ideologías emancipatorias contra ese mismo sistema de dominación para su develamiento y para la movilización y organización de los sujetos revolucionarios en las luchas políticas por el socialismo. Y aquí, más al respecto, recomendamos la lectura del artículo de Esther Weissman, La ideología y su determinación ontológica, publicado originalmente en la revista Ensayo, un periódico lukácsiano excelente, dígase de paso, que existió en la década de 1980, un texto que fue republicado recientemente en la revista Verinotio. Y recomendamos también el libro de Isván Mesaros, El poder de la ideología, publicado en Brasil por la Boitempo. Pues bien, dicho esto, en la sección 7, Marx busca develar, en el movimiento de la crítica a la apariencia para llegar a la ciencia, busca develar la concepción fetichizada sobre las relaciones de distribución y las clases sociales, y retorna su análisis al mismo tiempo hacia las críticas de la ideología burguesa, de la función ideológica cumplida por las categorías de la economía vulgar, en el trato que ella confiere al problema en cuestión. Entonces vamos a ver ahora enseguida algunos de estos procesos realizados por Marx, enfatizando contribuciones de cada uno de los capítulos que componen la sección 7 del libro 3. Vamos adelante. En el capítulo 48, como ustedes deben haber podido leer, Marx está criticando las mistificaciones de la llamada fórmula trinitaria en las teorías de autores como Ricardo, Smith, Say y Proudhon. El objetivo de este capítulo es resumido por Marx ya en la primera frase que abre el tema 3 del mismo capítulo, y en sus mismas palabras, estoy citando a Marx. De hecho, la economía vulgar no hace otra cosa que interpretar, sistematizar y apologizar doctrinariamente las ideas de los agentes, prisioneros de las relaciones burguesas de producción. No nos puede maravillar, por ende, que precisamente en la forma enajenada de manifestación de las relaciones económicas, donde éstas aparecen, prima facie, a primera vista, como contradicciones absurdas y consumadas, se sienta perfectamente a sus anchas, y que esas relaciones se le parezcan tanto más evidentes, cuanto más escondida esté en ellas la conexión interna, pero más correspondan a la representación ordinaria. Fin de la cita. Entonces estamos hablando de la fórmula trinitaria, y la fórmula trinitaria, su crítica, puede ser mejor comprendida a través de un importante aporte de Reinaldo Carcañolo en su libro Smith, Ricardo y Marx. Yo pido aquí a Kim que por gentileza proyecte la segunda figura del material que preparamos, una figura que trae la fórmula del valor en Smith, concebido como una suma entre salario, ganancia y renta. ¿Tenemos ya la fórmula aquí?
Muchas gracias. Entonces, retomando aquí nuestra digresión, en la figura tenemos la fórmula del valor en Smith, entendida como la mera suma entre salario, ganancia y renta de la tierra. Y según Reinaldo Carcañolo, ¿qué es lo que Smith hace? Adam Smith logra la hazaña de sostener que a pesar de que el excedente sea producto del trabajo empleado por el trabajador, todo el trabajo es pagado. Así como, según Reinaldo Carcañolo, la hazaña de construir una teoría donde existe ganancia, el trabajo es fuente del valor, pero no existe explotación. Fin de la cita. Entonces, en este momento de la clase, alguien podría comentar aquí, ¿pero cómo es que Smith logra esto? Logra esto por el hecho de que en su teoría, y cito nuevamente a Reinaldo Carcañolo, la producción de riqueza queda definida por la capacidad de apropiación, de manera que en Smith, la producción se define por la apropiación. Y fue solamente así que Smith pudo formular, en el ámbito de la economía política clásica, una teoría del valor en la cual el trabajo es el origen del valor, pero donde cada quien, capitalistas, trabajadores y propietarios de tierra, todos tendrían en tesis su porción o su lugar al sol. ¿Lo perciben? Entonces, vean qué importante esa formulación, esa cuestión que Marx está trayendo. Entonces, eso permite a Smith evitar algunas contradicciones lógicas, algunas contradicciones, incluso contradicciones sin adjecto, en los propios términos, aunque no del todo, porque se va a enroscar y vamos a ver dónde es esto, y Marx lo demostró magistralmente. Y el entendimiento de Marx, precisamente, que nos brinda una clase magistral en esta sección, fue demostrar cómo en Smith no existe el concepto de fuerza de trabajo. Existe trabajo, pero no la categoría fuerza de trabajo, para pensar la substancia del valor, ni el concepto de capital constante, y mucho menos todavía el de composición orgánica del capital, que ustedes ya estudiaron a lo largo del curso. Aspecto que Engels destacó brillantemente en su prefacio al libro 2. En aquel célebre prefacio, Engels compara el descubrimiento de Marx en la teoría del valor a lo que fue el descubrimiento en la química de Lavoisier en relación a la ciencia de la química. Antes de Lavoisier, cuando todavía no se conocía el principio de combustión, existía una teoría que intentaba explicar el origen de la quemazón, del fuego, de la combustión, en la actuación de un elemento químico hipotético que era llamado de flogisto. Era el nombre de esa cosa, el flogisto. Lavoisier, con sus formulaciones científicas, con el método científico, va a llegar al conocimiento de la combustión como relacionada al oxígeno y cómo él se comporta. Engels, partiendo de esta analogía, va a decir que antes de Marx, Smith y la economía política clásica permanecían en una tautología, en un callejón sin salida. ¿Cuál es el origen del valor? El trabajo. ¿Qué es el valor? Es valor. ¿Qué es el trabajo? Es valor. Perciban, entonces había una relación tautológica en la explicación. Y fue solamente con Marx que se descubrió el concepto de tiempo de trabajo socialmente necesario, de capital constante, capital variable, composición orgánica. Y de allí toda la cuestión, incluso elementos fundamentales estudiados en el libro 3, del precio de producción, formación de la tasa general o tasa de la ganancia media, y formas y magnitudes de la apropiación del valor, y así por delante. Muy bien, pero ahora, Marx en el capítulo 8 todavía va a mostrar que las tres formas de rédito, salario, ganancia y renta de la tierra, no son la substancia de sí mismas. Tienen el origen en el plusvalor y en la ganancia empresarial. De manera que, y también en el salario. El salario, pensando aquí, claro, en la reproducción de la fuerza de trabajo, pero pensando aquí en los réditos de las clases dominantes. De manera que los réditos que existen, según Marx, tienen su origen en dos polos, salario y plusvalor, siendo la ganancia industrial, los intereses y la renta de la tierra, una forma en que se expresa el plusvalor, sea apropiado directamente, como el caso de la burguesía industrial, sea apropiado mediante una deducción de la plusvalía producida socialmente y que otros agentes se apropiarán, como lo estudiaron en los capítulos previos, anteriores del libro 3. Vamos adelante.
Los agentes de la sociedad se confrontan asumiendo la condición o de personificaciones del trabajo o de personificaciones del capital. Entonces se convierten en portadores de estas relaciones, estén conscientes de esto o no. De modo que Marx en este capítulo está criticando el razonamiento que divide las relaciones sociales y las formas de réditos como si fueran tres árboles, cada uno con sus propios frutos individuales y singulares. El símil, esa figura del lenguaje de los árboles y sus frutos, es utilizado por el propio Marx en el texto, en este capítulo. Aún en la misma sección, Marx trae nuevamente la cuestión del reino de la libertad y el reino de la necesidad. De hecho, una idea fundamental para pensar la cuestión del socialismo y el comunismo, que él ya habría expuesto en otros textos como crítica al programa de Gotha en 1875. Después podemos conversar más sobre esto a la hora del debate. Bueno, esto es lo que me gustaría decir sobre el capítulo 48 y pasamos ahora al capítulo 49. ¿Cuál es la principal contribución del capítulo 49? Complementa el análisis del proceso de producción. En este capítulo, Marx parte de la premisa aprendida de la realidad social, de que el trabajo adicionado durante el año, recordemos aquí el estudio del libro 2, incluso el proceso de circulación, la rotación del capital, la reproducción ampliada, etc. Entonces, el trabajo adicionado durante el año, durante el proceso de reproducción ampliada del capital, él crea tanto capital cuanto rédito, recordando aquí que al hablar de réditos, estamos hablando de formas de la remuneración, ganancia empresarial, sea ganancia industrial o interés, salario y renta de la tierra. Y perciban que uno de los puntos altos de este capítulo se encuentra en un pasaje de la página 209. Estoy citando aquí la edición de la Boitempo, que dice, cito, la reconversión de la ganancia o de cualquier forma del plusvalor en general, en capital, muestra que jamás deja de existir la situación en que el trabajador, aparte del trabajo para la obtención de los medios de subsistencia necesarios, emplea trabajo para producir medios de producción. Repitiendo, el trabajo produce los medios de producción. Se vio ya la cuestión de la acumulación primitiva, todo el proceso de expropiación que se coloca recurrentemente en varios periodos históricos, pero aquí pensando la reproducción ampliada del capital, el trabajo no produce solamente réditos, el trabajo va a producir medios de producción, y esto es decisivo para pensar la acumulación capitalista. Entonces, Marx en el capítulo 49 de la sección 7 del libro 3 va a explicitar mejor esa formulación, en la secuencia del mismo fragmento cuando afirma que esto se dé en la forma de transformación de ganancia en capital, quiere decir que es el capitalista que dispone del trabajo excedente, no los trabajadores. Vean, esto puede parecer una idea trivial, aún más después de todo el estudio que ustedes vinieron realizando en los 3 libros del Capital, pero esta tiene un desdoblamiento fundamental, ya hablaré sobre él. Entonces, aunque pueda parecer una premisa simple, es un punto que requiere el desdoblamiento teórico debido. Vamos hacia él, aún más porque es fundamental para que entendamos las clases hoy, en términos de informalización, de tercerización, de trabajo por cuenta propia, de avance de la ideología del emprendedurismo, que quiere hacer parecer que las personas que viven de su propio trabajo y soportan precariamente con algunos o todos los instrumentos y medios de trabajo, habrían cambiado de clase social, de manera que sus intereses y su designio ya no serían compartidos con el resto de la clase trabajadora, que tiene algún derecho aún o está insertada en alguna forma de vínculo formal o semiformal, y con quien estos sujetos no tendrían nada que ver. No hay nada más falso. La ideología dominante ha conseguido traer esta idea. Vamos a verlo con mayor detalle. Pero vean, esta misma cuestión también vale para pensar las relaciones del mercado mundial. Aquí el pensamiento liberal y ultraliberal repiten en todo momento que es necesario atraer inversionistas externos, los llamados mercados, en fin, y que incluso buscamos desarrollar esto en investigaciones que desarrollamos en nuestro libro, incluso con base en estudios de los economistas chilenos Orlando Caputo y Roberto Pizarro, demostramos mediante series estadísticas de historia económica que el ingreso, la entrada de inversión directa en América Latina, fue varias veces inferior a lo que las corporaciones multinacionales se llevaron hacia afuera mediante la transferencia de valor, una verdadera formación de nuevos medios de producción con la apropiación del plusvalor extraído de la clase trabajadora latinoamericana.
Entonces, exactamente, Marx está hablando de esta cuestión. El trabajo produce medios de producción y aquí la contradicción central del capitalismo, trabajo muerto y trabajo vivo. Y esto es un tema decisivo también del capítulo 49, incluso también para pensar el mercado mundial y la división internacional del trabajo. Bueno, cierro paréntesis. En este momento veamos un poco más cómo es que Marx procede en su crítica contra Smith, que ya estábamos comentando. Entonces, dice Marx que la forma de salario, ganancia y renta fue objeto de un increíble error de análisis que atraviesa toda la economía política desde Smith. ¿Por qué Marx sustenta esto? Porque en Smith no existe el concepto de capital constante, como dijimos, y a pesar del autor de La riqueza de las naciones haber utilizado el término capital constante, él lo confunde con el término de capital y circulación, un aspecto que Marx ya analizó en el libro 2, capítulos 10 y 11, en las partes de la crítica a las teorías del capital fijo y capital circulante. Cerrando el paréntesis aquí, lo que queremos decir es lo siguiente. Sin el concepto de capital constante, Smith y la economía política burguesa se mantuvieron en aquel callejón sin salida, en aquella tautología que comentamos, según la cual el valor de las mercancías se originaría de la suma del valor del salario, ganancia y renta, y del valor del salario, ganancia y renta se determinaría por el valor de las mercancías. Ya hablamos sobre esto, y sobre esto Marx también tejió consideraciones en el capítulo 49. Menciono aquí, cito aquí la página 908 de la edición de la Void Tempo. Consideraciones, hacemos hincapié una vez más aquí, que Engels lo subrayó a su vez en el prefacio al libro 2. De modo que reforzando otra vez aquí en el capítulo 49, se demuestran los límites de las interpretaciones que impiden ver la contradicción principal del capitalismo, la contradicción entre trabajo vivo y trabajo muerto, siendo el trabajo muerto los medios de producción que son trabajo pretérito y los cuales son producidos por el trabajo vivo, de allí el nombre del capítulo, para el análisis del proceso de producción. De manera que, de un lado, tenemos las fórmulas marxianas. No lo dibujé para colocarlo aquí, pero para Marx, el valor de la mercancía individual es dado por la fórmula V. Podemos representarlo con la V mayúscula, la C de capital constante y V de capital variable y M de plusvalor. Y el valor social de la mercancía es dado por su relación con el precio de producción, donde PP es precio de producción, es igual al capital constante más capital variable más la ganancia media. Y aquellos que logran producir sus mercancías a un valor individual, abajo del valor social, logran apropiarse de una ganancia extraordinaria en la competencia intercapitalista. Muy bien, pero vean, contraponiéndolo con esta formulación de Marx, del otro lado tenemos la fórmula smithiana, donde el valor de la mercancía es la suma de las fórmulas de rédito, V más igual a S de salario más L de ganancia más R de renta, como Reinaldo Carcañolo representó en su estudio y que proyectamos aquí en nuestra clase. Entonces, lo que Marx está convirtiendo en explícito al tratar de la repartición del producto social entre plusvalía y salario, siendo la ganancia, intereses y renta formas que la plusvalía asume, de lo que Marx está tratando, de lo que está hablando, es de la reconversión del trabajo en nuevo capital. Entonces, citando aquí a Marx, en el proceso de acumulación sigue verificándose continuamente la transformación de tal producto de trabajo excedentario en capital y la circunstancia de que todo nuevo capital se origine en la ganancia, la renta u otras formas de rédito, vale decir en el plus trabajo, conduce a la falsa idea de que todo el valor de las mercancías se origina en un rédito. Entonces, esta es una idea decisiva que Marx trae en este momento y suma lo que podemos decir, y Marx trae esto en el capítulo, es que la producción crea al mismo tiempo capital y crea réditos. El capital no tiene origen en los réditos son resultado de la relación de capital. Pero donde algunos se apropian de salario, de su propio trabajo, y otros se apropian de plusvalía y de otras formas que serán la expresión o la deducción de la plusvalía. Entonces, esto es el contenido más relevante aquí del capítulo 49, y Marx subraya la conexión de él con el próximo capítulo, el 50, que ya vamos a comentar, cuando afirma, es este el quid pro quo que consideraremos en el capítulo siguiente y que necesariamente se vincula a la apariencia de que el valor surge de sus propios componentes. Cierra comillas.
O sea, que el valor derivaría de la suma de la forma de rédito. Entonces, con esto encerramos las colocaciones que buscamos hacer del capítulo 49 y pasamos al 50. Entonces, en el capítulo 50, Marx avanza en esta cuestión y la contribución mayor en esta parte es la comprensión de que los tres réditos, salario, ganancia empresarial, sea ganancia o sea intereses, y renta de la tierra, no son independientes entre sí, sino son relacionales. Como son todas las categorías de la obra de Marx, estamos pensando en la totalidad social, aunque se exprese con particularidades y singularidades. Necesitamos pensar las mediaciones categoriales entre estas diferentes instancias de la totalidad social. En esto consiste el programa de investigación de Marx y el carácter transformador de esta teoría para hacer la aprehensión teórico-mental de estas relaciones. Bueno, entonces, eso forma una totalidad, de manera que el título del capítulo es bastante sugestivo, la apariencia de la competencia. Entonces, en la apariencia, la sociedad de la mercancía sería regida por agentes que libremente se pelean por aumentar sus réditos individuales. Entonces, unos por más ganancia, otros por más salarios, otros por más renta de la tierra en este caso. A veces unos se favorecen, a veces otros, y así por delante. Es una cuestión de jugar el juego. Esto está en muchos manuales de teoría económica, en nuestras universidades, y la crítica a esta visión ya fue vista a lo largo de todo el curso. No voy a llover en lo mojado. Pero lo que creo importante para fijar en este momento de la clase es la camada adicional de la realidad que Marx ayuda a desmitificar en esta sección. Acompáñenme en la página 926. Marx afirma, palabras de él, para determinar el salario no podemos presuponer el capital, ya que el valor del capital mismo también está determinado en parte por el salario. Cierra comillas, o sea, aquí Marx vuelve a la carga contra la visión liberal de lo que posteriormente en la historia del pensamiento económico mainstream se convino llamar de los tres precios de la economía: el precio del trabajo, el precio del dinero, el precio de la tierra, y de dónde derivan las hipótesis de las teorías del mundo, de esas mil maravillas donde podría haber algo que se llama absurdamente competencia perfecta. Marx predice que es necesario desconsiderar la fantasía de una ganancia, de una renta, creados por la circulación, esto es, de componentes del precio que transcurrirían de la venta. Cierra comillas. Entonces él llama esto de la ilusión de la inversión, en la que los réditos parecen tener su origen en los agentes en cuanto tales. Entonces, en este punto, Marx está criticando sobre todo a Ricardo. Le pido a Kim, por gentileza, que proyecte nuestra próxima figura. Está ya aquí en nuestra pantalla, perdón, la anterior, Kim. Eso, disculpa, la que tiene una gráfica. Esa. Si la puedes aumentar, por gentileza, Kim. Entonces, esta es una figura tomada del libro de E.K. Hunt, Historia del Pensamiento Económico. Y la teoría del salario en Ricardo fue derivada del estudio que él hizo de la renta de la tierra y de aquello que él formuló como siendo la ley de los réditos decrecientes. Ustedes deben haber estudiado eso en los estudios sobre la renta de la tierra, la teoría ricardiana y la crítica de Marx, la teoría de Marx sobre la cuestión de la renta. No me voy a tener aquí a esta parte, pero lo importante es que es destacar en este momento que la teoría del valor en David Ricardo es construida a partir de la visión que él tenía sobre la teoría de la renta que aplicó para pensar la cuestión de los salarios. Entonces, como las tierras más fértiles tienden a ser escasas, eso produce tendencialmente, según Ricardo, un alta en los salarios, en vista de que se va encareciendo el dispendio para producir los medios de subsistencia que alimentan a los trabajadores. Y perciban que Ricardo no niega el origen de la riqueza en el trabajo. Entonces, la teoría del valor, él también es formulador de la teoría del valor, aunque en su visión de la economía política burguesa, que Marx va a hacer Aufhebung, a la incorporación a la crítica, a la superación, en fin, pero Ricardo no niega que la propia movilización de la renta de la tierra exige que comparezca el trabajo humano para producir la riqueza. Pero sobre esta base de la ley ricardiana de los réditos decrecientes, él va a formular que la variable salario se termina convirtiendo en un obstáculo, uno de los obstáculos principales para el incremento de la tasa de ganancia.
Entonces es frente a este fantasma que él abogó y actuó como representante de la burguesía inglesa por el estímulo al comercio superior para abastecerse de bienes agrícolas más baratos obtenidos en las colonias y otros territorios subordinados vía el mercado mundial, vía la División Internacional del Trabajo. Bueno, en la tabla tenemos esa formulación tomada del libro de E.K. Hunt y cada rectángulo pueden ver que representa una porción menor de renta por sección de territorio. Y cómo esa variable influye, según Ricardo, digamos, en los costos salariales al tener este impacto. En lo que quiero llamarles la atención es al traer esa representación aquí para ustedes, es que en pleno siglo XXI, después de toda la refutación de Marx de la teoría de Ricardo, aún hoy vemos quien siga defendiendo este argumento, en expresiones aún más exacerbadas que llegan al paroxismo, blandiendo el discurso de que los trabajadores tendrán que escoger si tendrán empleo o si tendrán derechos. Léase empleos como salarios de hambre en condiciones de subempleo, como en la propuesta de la cartilla de trabajo verde-amarilla del gobierno Bolsonaro y su ministro Paulo Guedes. Entonces vean, Marx ya había dicho, mira todas esas experiencias, palabras de Marx, vienen a confirmar la ilusión suscitado por la forma falsa, autónoma, invertida de los componentes del valor, como si el valor de las mercancías fuera determinado exclusivamente por el salario y ganancia en conjunto. No, estamos en plena cuarta revolución industrial y no se puede, mucho menos, seguir pensando la relación capital-trabajo en estos términos. Es en estos términos aquí que van a desconsiderar toda la cuestión del poder tecnológico de los medios de producción, el impacto de esto en la composición orgánica y así por delante. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede en realidad es que las clases dominantes en nuestro país, al agachar la cabeza al imperialismo, imponen una explotación redoblada sobre la clase trabajadora internamente, como socias menores que son del imperialismo y como sustentadores de ese régimen de superexplotación. Y al no tener una capacidad ni la osadía de proponer un proyecto nacional que cuestione el papel subordinado de Brasil en la División Internacional del Trabajo, porque al hacerlo necesitarían buscar aliados, necesitarían tener una política de masas que cuestionara el imperialismo, y con eso estarían cuestionando el propio sistema. Entonces aceptan deliberada o tácitamente la dependencia tecnológica y financiera y como contrapartida, como mecanismo de compensación, buscan flanquear el acceso de nuestro país a la superexplotación de la clase trabajadora interna en el ámbito de las cadenas globales de valor, en la División Internacional del Trabajo y la apropiación de los recursos naturales del país, que están siendo denigrados con la privatización de empresas estratégicas, buscando recibir alguna parte en cuanto a esa riqueza que es apropiada bajo los eslabones de la corriente imperialista. ¿Está bien? Entonces, esto es por mi cuenta, pero estoy trayendo una conclusión incluso de esas formulaciones que podemos pensar aquí. Cuán importante es la obra de Marx y para pensar también el arma de la crítica y pensar la necesidad de una alternativa de poder. Bueno, paso inmediatamente aquí al capítulo 51, titulado Relaciones de distribución y relaciones de producción, y aquí Marx apunta los límites de las concepciones que se restringen a la crítica de las relaciones de distribución. Él aborda la cuestión de que en la dialéctica entre producción y distribución, las relaciones sociales se configuran de manera que los agentes asumen las características de personificación del capital, personificaciones del trabajo. Esto es fundamental para entender las clases sociales. Esa colocación ya fue presentado en el primer capítulo de la sección 7 y Marx, en el capítulo 51, trae nuevamente esas determinaciones. Voy a ser más breve en el comentario de esta parte, pero me gustaría hacer una provocación aquí, al interior del campo crítico, pensando, o en el campo, digamos, humanista, diciéndolo mejor, que en el momento en que vivimos necesitamos pensar en la unidad también de los humanistas, aunque puedan haber diferencias tácticas de socialistas y otros críticos, pero pensando en el campo crítico, entre el socialista y los que se oponen al neoliberalismo, aunque no necesariamente al capitalismo en cuanto tal. Estoy hablando de Piketty, autor del libro El Capital en el siglo XXI, y en el mundo de hoy, un autor como Piketty representó todo un debate al criticar la abismal diferencia en la distribución de los ingresos entre los de arriba y los de abajo. Y el esfuerzo de él, de su equipo de investigación, incluso dio pauta al debate sobre la disimulación de datos en Brasil, cuando a él y a su equipo de investigación les fueron negados datos de la hacienda pública
para ver la concentración de riqueza de los riquísimos, de los millonarios, pensando en los réditos patrimoniales en contrapartida a los réditos de trabajo. Eso suscitó una discusión que reforzó el debate sobre la carga tributaria desigual regresiva que existe en el país, sobre la no implementación hasta hoy del impuesto sobre las grandes fortunas, que está previsto en la Constitución Federal de 88 y que de hecho es una pauta fundamental de la izquierda, de los socialistas, para enfrentar la política que viene siendo colocada entre otros expedientes. Pero entonces el hecho de que los réditos del capital, como las grandes propiedades y las grandes fortunas, no sean tributadas o que paguen tributos ínfimos en nuestro país, entonces mientras tenemos masas de personas en la pobreza, en la miseria, en condiciones de vida y trabajo precarísimas, tenemos este otro lado. Entonces aquí esto es una cosa y reconocemos méritos, pero por otro lado, como quiero reivindicar aquí, el análisis del economista Carlos Schmitt, el querido Schmittaun, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en un artículo que él publicó en un número del Observatorio de la Crisis de la Fundación Lauro Campos y Marieli Franco el año pasado, Carlos Schmitt, en una revisión crítica de Piketty, dice que es necesario ir mucho más allá de la visión de él, porque el propio Piketty terminó quedando prisionero de la visión que entiende a la economía como una suma de factores de producción, entonces capital, tierra y trabajo, perciban, y que no permite, por lo tanto, totalizar la crítica a las desigualdades en las relaciones de distribución y apropiación y apuntar sus verdaderas causas, que es la relación del capital. Entonces, estos errores de análisis, como históricamente se colocan, errores de análisis llevan también a errores políticos. Entonces, por eso la importancia de estudiar el capital, de completar los 3 libros y pensar a partir de allí también la necesidad de tener un programa alternativo, pensando la lucha de los socialistas y las socialistas. Finalmente, en el capítulo 52, el más breve de la sección 7, titulado Las clases, en este capítulo, Marx trae una provocación. Él repone las interrogantes: ¿qué viene a ser una clase? ¿Qué hace que los asalariados capitalistas y propietarios de tierra constituyan las 3 grandes clases sociales? Y en ese análisis, y la respuesta, en una primera visión, se encuentra, según Marx, en la identidad entre réditos y fuentes de réditos, o sea, en la apariencia, en la superficie de los fenómenos. Unos viven del salario, otros viven de ganancia y otros de renta del suelo. Mientras tanto, responde Marx sobre esta óptica, médicos y funcionarios públicos también formarían 2 clases diferentes. Otros podrían ser más otra clase. Tal profesión podría ser otra clase y así por delante. Él va trayendo esto, lo va enumerando, lo van a ver en el último parágrafo del capítulo 52 de la sección 7. En la medida que, dice Marx, en la medida en que pertenecerían a grupos sociales distintos, en los cuales los réditos de los miembros de cada uno provienen de la misma fuente. Ahora, en las palabras de Marx, dice él, lo mismo valdría para la infinita fragmentación de los intereses y posiciones en que la división del trabajo social desdobla a los obreros como a los capitalistas y terratenientes. Entonces vamos a comentar más al respecto de esto, yendo más hacia la política enseguida, pero en este momento, alguien en una reflexión aquí podría indagarnos. Bueno, entonces Marx cierra el Capital en un anticlímax, dejando dudas. ¿Sería esto? En realidad, sabemos aquí que Marx no vivió el tiempo que le hubiera gustado disponer para concluir su obra magna. Su compañero intelectual Engels fue quien editó los libros 2 y 3, pero al mismo tiempo, no obstante, sería un error decir que Marx no formuló una teoría de las clases. Con esta colocación, entonces, podemos pasar a la segunda y después la última parte de nuestra enunciación en esta clase de hoy. Pero antes de esto, entonces, solo para recapitular lo que vimos aquí en lo tomado de los 5 capítulos de la sección 7. Entre otras contribuciones, Marx vuelve a su carga contra la ilusión de que el valor se originaría de las propias componentes, o sea, la suma del salario, ganancia y renta, y que la ganancia empresarial más intereses y renta, serían algo diferente que formas peculiares, que ciertas partes de la plusvalía o el plusvalor. En la traducción de la Boy-Tempo de las mercancías, que las mercancías asumen. Marx critica la visión que concibe el salario sin presuponer el capital, ya que el valor del capital, dice él, es determinado por el salario, entre otras determinaciones, pero también determinado por el salario.
Él polemiza con la visión de que el producto anual se divide en salario, ganancia y renta de la tierra, cuando en realidad se divide en capital en réditos que producen los nuevos medios de producción que impulsan la reproducción ampliada. Y finalmente, Marx refuta aquí la visión que naturaliza, deshistoriza las clases sociales, convirtiéndolas de una manera estática en el mundo. Entonces, con esto cerramos la exposición de los capítulos y pasamos a nuestra segunda parte, en la cual abordaremos la cuestión de las clases sociales, considerando sus diferentes momentos teóricos. Y después de esto vamos a tratar de traer una cuestión al debate, para pensar esto en nuestros días bajo la presente crisis y coyuntura histórica. Entonces, vean, después de haber enfrentado la lectura ardua de 3 libros del Capital, ustedes saben seguramente, que las clases sociales están presentes a lo largo de toda la obra, no solo aquí. No es solamente en el cortísimo capítulo 52, cuyo manuscrito se interrumpe, en el que Marx aborda las clases sociales. Y para conocer más a fondo la teoría de las clases en Marx es obligatorio el estudio del Capital en la totalidad de los 3 libros y sin dejar de lado al mismo tiempo otras obras fundamentales del autor, como el Manifiesto Comunista, el 18 Brumario y otras más. En este sentido, pueden ser identificados al menos 3 niveles distintos y complementarios que deben aparecer en el análisis de clase. Estoy basándome aquí en una colocación de Jaime Osorio en su texto Las clases sociales en el capitalismo, en el capítulo del libro del autor, El Estado en el centro de la mundialización, publicado en Brasil por la editora Expresión Popular. Y dice Osorio, en primer lugar necesitamos pensar en un plano más general, en un nivel de mayor abstracción, donde tenemos el antagonismo entre dominadores y dominados, o sea, existente en toda la sociedad de clases, desde la primer sociedad dividida en clases sociales y tal como es colocado en el parágrafo que abre el texto del Manifiesto Comunista. En segundo lugar, en un nivel de mayor determinación histórica, la lucha de clases se expresa en la forma del antagonismo entre capital y trabajo, entre burguesía y proletariado. Es característico de la sociedad capitalista y que estructura internamente su contradicción principal, contradicción que hasta hoy sigue teniendo en el capital su análisis más rigurosa y más cristalina. En tercer lugar, un nivel aún más determinado se da en la forma del antagonismo entre burguesía y proletariado, y es acompañado también por las contradicciones y conflictos que abarcan todavía otras clases, fracciones de clases. La clase de los propietarios de tierra, la pequeña burguesía, sea propietaria o propietario, el campesinado, las distintas fracciones del capital, la burguesía industrial, la burguesía financiera, la burguesía comercial, la burguesía agraria, las distintas magnitudes o portes de capital entre las empresas capitalistas, gran capital, mediano capital, etc. También como, obviamente no podría dejar de señalar esto, las distintas expresiones de la clase trabajadora urbana y rural, y hoy debemos agregar aún formal e informal, asalariada y trabajadora por cuenta propia, etcétera, etcétera. Vamos a hablar más sobre esto enseguida. Este tercer nivel de abstracción, buscando la determinación histórica, fue lo que presidió, por ejemplo, el análisis de Marx en escritos como el 18 Brumario de Luis Bonaparte, un estudio concreto sobre Francia y la lucha de clases y la forma política en aquel país, en el continente europeo a mediados del siglo XIX. Bueno, pero sea como sea, lo importante aquí, que quiero que ustedes tengan en cuenta, es tener presente que el capital se revela como distintos capitales y el trabajo se revela como constituido de diversas expresiones del mundo del trabajo. De allí los conceptos del capital social total y de trabajo social total. Muy bien, ahora, esa misma cuestión que se encuentra relacionada con el propio objeto del libro 3, cuyo título es El proceso global de la producción capitalista y que requiere pensar las mediaciones entre el capital social total y el trabajo social total, esa cuestión gana contornos adicionales en la sección 7, al revelarse en la división entre las personificaciones del capital y personificaciones del trabajo, como fue visto en el capítulo 48. Entonces, teniendo en vista lo recién expuesto al respecto de la conexión entre estos 3 niveles de abstracción, que son instancias, esferas de la totalidad social, para pensar las clases sociales, traemos a la clase una tabla tomada de Osorio, que ayuda a pensar la cuestión de las clases. Le pido por gentileza a Kim que nos ayude colocando la primer figura de nuestro material que fue preparado. Por gentileza, Kim.
Bueno, vamos a interpretar la tabla. La tabla está inspirada en una formulación de Vladimir Lenin, que en el escrito de 1919 argumentó que las clases sociales son definidas por 4 atributos, los cuales no pueden ser pensados aisladamente, sino que necesitan ser pensados de manera integrada. Son estos: primero, la propiedad o no de los medios de producción. Segundo, la forma como se apropian de la riqueza social. Tercero, el control o no del proceso de producción. Cuarto, su posición en la organización de la sociedad, o sea, en el antagonismo que marca la lucha de clases, lo que implica incluso los procesos relacionados a las formas de conciencia, incluso la conciencia de clase. Entonces, lo que vemos en las 4 columnas de la tabla, analizando elementos de cada una de las clases en la pantalla. Vamos a ellas. En la primera columna, propiedad o no de los medios de producción, vemos que las 3 clases analizadas en la sección 7 se caracterizan por el hecho de que el proletariado no sea propietario de los medios de producción y por el hecho de que la burguesía y la clase de los propietarios de tierra o terratenientes, sea propietarios de tierra rurales o urbanos, sean propietarios de medios de producción. Después veremos eso. En una situación ambivalente, esgrimida por el antagonismo entre los 2 polos principales, se encuentra la pequeña burguesía y el campesinado, que pueden ser tanto propietarios de medios de producción como no propietarios, y dígase de paso que se encuentran estos en todo momento amenazados por el proceso de proletarización, del rebajamiento del capitalismo, que produce en su lógica inmanente de concentración y centralización, aún más en el estadio monopolista del capitalismo, que es el imperialismo, especialmente en su periodo actual, en el que se exacerban sus tendencias. Bueno, siguiendo. En el aspecto siguiente, forma de apropiación de riqueza, la segunda columna de allí que estamos viendo en la tabla, estamos hablando de las formas de réditos abordadas también en la sección 7. Entonces, la burguesía se apropia de plusvalor, sea en la forma de ganancia empresarial, sea en la forma de intereses del prestamista. La clase terrateniente se apropia de la renta de la tierra, cuyo origen, como vimos, también es una deducción del plusvalor. Y el proletariado, la clase trabajadora, se apropia de salario. Y la pequeña burguesía. La pequeña burguesía tiene como forma de rédito o el asalariamiento. En el caso de la pequeña burguesía no propietaria, podemos pensar aquí en profesionales liberales como abogados, ingenieros, médicos, funcionarios públicos de salarios más altos, que no son la mayoría de los funcionarios públicos, o la forma especialmente en el poder ejecutivo, en fin, profesores y otros. Estamos pensando aquí sobre altos salarios. Aunque toda la política diga que los funcionarios públicos sean privilegiados, hace parte de todo el discurso que está en el sistema. Pero también la pequeña burguesía se apropia. Vive también, tiene como forma de rédito la forma mercantil simple. Y en el caso de la pequeña burguesía propietaria, podemos pensar aquí dueños de pequeños comercios de barrio, de empresas familiares o microempresas que emplean mano de obra familiar, o emplean poca cantidad de trabajadores, entre otros. Y el campesinado su forma de rédito es la forma mercantil simple, pero aquí es necesaria una pausa. Hay una digresión importante a ser hecha que preparé especialmente para traer al debate nuestro curso. Pido la atención especial de ustedes en este razonamiento. Vean, para el análisis de la relación de clase hoy y de la actual morfología de la clase trabajadora en Brasil, en el capitalismo contemporáneo en general, me gustaría examinar los pormenores de un pasaje del capítulo 50 de la sección 7 del libro 3. Se trata del parágrafo en que Marx inicia suponiendo un ejemplo de un trabajador autónomo. En la edición de la Boitempo es la página 937. Marx desarrolla su ejemplo pensando el caso de un pequeño campesino. Entonces, el objetivo de su digresión en este momento es mostrar que en este pequeño campesino es posible mostrar en la apariencia, en la superficie de los fenómenos, en la forma mistificada, las 3 formas de rédito. Él es su propio empleador, lo que teóricamente sería la función del capitalista, supuestamente. Él se emplea a sí mismo como trabajador, asumiendo la función típica que sería del trabajo asalariado, y él es su propio terrateniente, en el que la tierra guarda una relación con la renta. Es una de las formas de rédito. Entonces Marx lanza a partir de allí la pregunta:
¿Cómo caracterizar a este campesino en la sociedad? Y la respuesta de Marx es que si estamos en un modo de producción capitalista y en él está insertado este sujeto, ese pequeño campesino, quiera o no, él inevitablemente tiene su actividad en las relaciones de producción, regida por la tasa general de ganancia o tasa media de ganancia, dos denominaciones alternativas, utilizadas conforme a las diferentes ediciones, traducciones del Capital. Y por ella es obligado, o sea, los bienes agrícolas que ese campesino produce y la forma como él produce se encuentran afectados por la competencia y por los efectos de las formas de producción dominantes, incluyendo el precio de producción, que estará envuelto, pensando aquí el costo de producción más la ganancia media, y que determina las relaciones de apropiación, como ustedes lo estudiaron en las clases previas del libro 3. Protegiendo este pasaje con las formulaciones de Marx y en otros momentos de la obra del Capital, podemos desprender que él está hablando de la forma de apropiación del producto social llamado mercantil simple. Ese campesino no es simultáneamente un capitalista, un trabajador asalariado y un propietario de tierras, que vive también de renta del suelo y todo eso. Sería absurdo y un pensador vulgar podría sugerirlo. No, es un agente determinado en las relaciones de producción. Eso exige una explicación. Se ve allí en el capítulo que Marx mostrará que aparte de las tres clases fundamentales que él está concentrándose en analizar, él aborda también, incluso en la sección 7, la existencia de otras clases y el campesinado es una de ellas, aunque Marx haya dedicado mayor nivel de atención al nivel de abstracción que eran las tres clases, el proletariado, la burguesía y las clases de los propietarios terratenientes. Sea como sea, Marx es inequívoco al cuestionar. Palabras de Marx. ¿Por qué tal forma de producción? Estamos hablando aquí de la forma mercantil simple. No corresponde en sí, aumentamos el en sí entre corchetes nuestros. ¿Por qué tal forma de producción que no corresponde en sí al modo de producción capitalista puede ser asimilada y hasta cierto punto subsumida a sus formas de rédito y transmitiendo una apariencia? Él va a decir consolidando más la ilusión de que las relaciones capitalistas son relaciones naturales del modo de producción. O sea, Marx está diciendo aquí que ni antes del capitalismo ni en el capitalismo, el campesino en este ejemplo que está considerando es pautado o reúne condiciones para la acumulación del plusvalor, aunque fuera su intención, y sí por otras formas en relación a las que son dominantes en el modo de producción capitalista. Aquí es diferente el campesino de la burguesía agraria y de las clases propietarias terratenientes. Está hablando de clases diferentes. Pero entonces, por otras formas que son dominantes en el modo de producción capitalista, pero las cuales son metamorfoseadas y subsumidas a ellas y en ellas se inscriben. Es lo que estoy comentándoles a ustedes. Es necesario analizar esa relación. Entonces, en el caso del campesino podemos pensar en las cooperativas de productos de la reforma agraria del MST. Ellas producen alimentos que necesitan llegar al destino y a precios que encuentren quien pueda comprarlos. Pero una vez que las redes de al por menor y otras grandes empresas venden productos, aunque sin la misma calidad, pero productos que son colocados a precios de mercado inferiores, dada la escala de la producción y el uso agresivo de venenos de esa otra forma de producción, las cooperativas del MST, con su forma de producción alternativa que busca la agroecología, necesitarán pensar una logística de venta directa, en miras a la reforma agraria y entre puestos de distribución que sean frecuentados directamente por los consumidores o en la justa y necesaria demanda de los programas de la adquisición de alimentos de la reforma agraria, instituciones públicas como las universidades, para encontrar la demanda para su producción que es rivalizada constantemente por la producción de la agricultura capitalista. Y de hecho el campesinado está constantemente esgrimido a perder esa condición del control de los medios de producción y sufrir una proletarización. De allí que sea correcta, por ejemplo, la consigna que el MST viene trabajando en sus últimos congresos, reforma agraria popular, lo que no es solamente acceso a la tierra, pero es también crédito, recursos para la asistencia técnica, formación, distribución y así por delante. Y de allí también que así como la clase trabajadora, el campesinado sea una clase que pertenece a los sujetos potencialmente revolucionarios, como teorizan varios autores de la tradición marxista, como Lenin, Rui Mauro Marini y tantos otros. Pero en fin, esta que fue una formulación que Marx elaboró, estoy llegando a la parte final para encaminar aquí.
para pensar en el campesinado, una clase social que no pertenece a las clases dominantes, menos aún en países de capitalismo dependiente como los latinoamericanos, y la cual está constantemente presionada para su degradación en el proceso de proletarización y cuya forma de rédito es la forma mercantil simple, que no es ni la ganancia empresarial ni intereses, ni salario, ni renta de suelo apropiada por los grandes propietarios de la tierra. Esa formulación también se revela importante para pensar la actual configuración de la clase trabajadora, cuando impera el trabajo informal, el trabajo por cuenta propia, bajo el desempleo estructural o era de la informalización total, en la expresión de Ricardo Antunes, en su libro El privilegio de la servidumbre, donde él sustenta la rigurosa tesis de la proliferación de un nuevo proletariado de servicios, con articulación entre la industria de los transportes y la industria de los servicios, como parte encubierta del trabajador colectivo. O sea, gente combinado de trabajo en el ámbito del trabajo social total y las cadenas globales de valor. Incluso en los circuitos que no estén directamente conectados, eso también es influenciado. Y vamos a poder hablar más sobre esto en el debate conforme surjan las cuestiones. Entonces, hoy, más de la mitad de la clase trabajadora brasileña se encuentra en la informalidad, una condición que vino para quedarse, a menos que enfrentemos y superemos el capitalismo. Y según la Organización Internacional del Trabajo, 40% de la fuerza de trabajo mundial se encuentra en esa misma situación. Entonces, en nuestro país existen millones de trabajadores por cuenta propia, según datos de la Investigación Nacional de Muestra por Domicilios del IBGE, PNAD, y sin hablar de los tantos millones que tienen en su nombre o están vinculados a una inscripción del MEI, sigla de microemprendedor individual, que creció muchísimo durante la pandemia y trae la apariencia de haberse convertido en empresarios y empresarias, como lo exalta la publicidad vehiculada en los medios de comunicación, de los medios oligopolistas, cuando en realidad lo sabemos, son en gran medida trabajadores por cuenta propia, sin derechos, en pésimas condiciones de vida y trabajo, aún no teniendo conciencia de eso. Y por más que vendan y nos vendan a todos nosotros que tenemos que ser resilientes, que nos tenemos que adaptar al nuevo mundo normal, esas palabras que entraron en esta nueva moda que se está distribuyendo por allí. En este momento podemos avanzar a otro punto que queremos llegar, y a partir del ejemplo de este pasaje de la página 937 del libro 3 de la edición de Boitempo, o sea, la cuestión del trabajador por cuenta propia. Y los invito a pensar el desdoblamiento de esto. Pensemos, por ejemplo, el caso de una trabajadora por cuenta propia que vive en alguna metrópolis de nuestro país y que utiliza la cocina de su casa para producir comidas vendidas en platos empaquetados en la calle o entregas a domicilio. Ella y su hijo participan de esta actividad. Estoy trayendo un razonamiento aquí para que pensemos esta cuestión. En la apariencia mistificada, ella es jefa de sí misma, pues organiza su ritmo de trabajo. En la apariencia, al utilizar espacios de su casa también está implícita, supuestamente la renta del suelo, pues el espacio en el que sucede esa actividad productiva le pertenece a ella o es por ella rentado. Finalmente recibe un retorno en forma monetaria, regulando y mediando lo que sería su salario como trabajador informal. ¿Cuál es su clase social? ¿Y cuál es su forma de rédito? Necesitamos responder esa cuestión y pensar cómo organizamos a esos sujetos y pensar la unidad de la clase trabajadora, cuando quieren agrietar y dividir la clase trabajadora, aventar trabajador contra trabajador. Eso exige teoría, exige estudiar la obra de Marx, exige pensar en las mediaciones para nuestros días. Pues bien, esta trabajadora, cocinera, trabajadora por cuenta propia, trabajadora en su domicilio, se apropia de plusvalía y realiza ganancia, recibe renta del suelo, es asalariada de un patrón, ni una de las cosas. ¿Qué es entonces? O sea, si abandonamos las formas mistificadas que Marx nos ayudó a alejar, hay dos maneras de responder a estas cuestiones. Entonces, la cocinera en cuestión puede ser vista como una trabajadora que regula la explotación de su propia fuerza de trabajo, que vende al mercado, aunque inexista formalmente la figura del patrón en una relación contractual. Y el producto que ella coloca en el mercado cumple en alguna medida, aunque en pequeña escala, una función del proceso de valorización como medios de subsistencia o reproducción. Aquí en el caso de la clase trabajadora, como medios de subsistencia para los trabajadores que consumen y que influyen en la determinación del valor de la fuerza de trabajo, fundamental para que suceda la extracción y apropiación del plusvalor. Y la producción de esa misma mercancía comida
es dada también por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces es como si ella misma regulara la extracción de su trabajo, el excedente, y recibiendo en este caso como si fuera salario por pieza, una de las formas más degradantes del trabajo asalariado analizadas por Marx en el libro 1. Y esta es una de las formas posibles de entender la relación. Si es necesario trabajar, despertar de madrugada y trabajar recurrentemente los sábados, domingos, feriados, trabajar 3 turnos, 12, 14, 16 horas por día para producir la cantidad de comidas necesarias para obtener su sustento, ella tendrá que hacerlo. Y esa es la realidad de mucha gente de nuestro país, mucha gente de nuestro pueblo, de la clase trabajadora brasileña. La otra forma de entender este mismo ejemplo es que nuestra trabajadora sería alguien que se apropia de forma mercantil simple, produce una mercancía para ser vendida análogamente al campesino, solo que en este caso individualmente, el campesino tendrá una forma de producción asociada, cooperativamente o no, pero en fin, trabajo familiar individual más reducido. Y el retorno que ella recibe por la venta del producto solamente sirve para reproducir sus condiciones de vida de sus familiares para la sobrevivencia inmediata, pero no lleva ni llevará jamás en esta circunstancia a que ella pueda acumular capital y vivir de la explotación del trabajo ajeno. Entonces, ella, aunque parezca y puede eventualmente identificarse como autónoma, emprendedora, como la engañosa propaganda en la televisión, eso es lo que las propagandas están diciendo, ella para que sus comidas sean compradas, no podrá practicar un precio de mercado que diverja de la media del precio practicado por la industria de alimentación. El precio de producción también opera aquí, la ley del valor. De lo contrario, no encontrará compradores. Perciban con esto que en la era de la informalización total se exacerba la afirmación de Marx de que en el mundo del capital todos tienen que comparecer con alguna mercancía. Eso ya era verdad antes y hoy aún más, solo que con el agravante, hoy quien no puede ni vender su fuerza de trabajo mediante un contrato a cambio del salario, necesita colocar alguna mercancía en el trabajo, aunque sea viviendo de pequeños trabajos. El absurdo de todo esto es que la tendencia al esparcimiento de millones de trabajadores y trabajadoras sin ningún derecho es acompañado por la ideología dominante de que estarían ascendiendo de clase social y en plena pandemia, vean solamente, como emprendedores y emprendedoras, y que hasta dejarían hacia atrás a los otros que aún poseen algunos derechos que serían supuestamente privilegiados, privilegios los cuales necesitarían ser abolidos, como en el discurso de la austeridad fiscal, de las reformas que quitan derechos para aprovechar recursos para la acumulación del capital, especialmente del capital ficticio que se da de forma exponencial hoy. Incluso las empresas industriales también se van a beneficiar de esos clientes, lanzando sus fondos de acumulación en los mercados de capitales. Lo que quiero decir para cerrar la reflexión aquí es que esa visión mistificada no está solo en los medios. Esto lo escuché en el camión, una plática entre el motorista y el cobrador, en la época de la votación de la reforma de las pensiones, del primer año del gobierno Bolsonaro, este proyecto nefasto del gobierno, cuyo puente con el mercado fue hecho por el ministro Chicago Boy, Paulo Guedes, y que falsificó, no hay otra palabra, mintió, falsificó los cálculos de las pensiones y mintió conforme lo revelaron investigadores universitarios brasileños, investigadores de diferentes universidades, uno de la UFRJ, Unicampi y otros economistas críticos en la materia, que fue publicada en la revista Carta Capital. En fin, y que decía que quien tenía derechos, el discurso de la previdencia, decía que quien tenía derechos de jubilación eran privilegiados, a la vez que los verdaderos privilegiados eran intocados, como sigue. Entonces, el proyecto para aventar al trabajador contra el trabajador, como si la causa de la crisis fueran los salarios y no las contradicciones del capital. David Ricardo, vean, él ya había formulado una idea equivocada con su ley de los réditos decrecientes, centrada en la variable del salario. Y lo que los neorricardianos, el teorema de los profit squeeze, si Marcelo Carcañolo está aquí, él en su tesis de maestría sobre las teorías de las crisis, hará una crítica a los neorricardianos y al teorema profit squeeze, que recalentaron esa idea. Pero tal vez el propio David Ricardo estaría plasmado hoy, si estuviera vivo, pensando cuán lejano el ultraliberalismo. Con una fase neoconservadora podría ir llevando esas ideas al paroxismo. Bueno, pero retomando el Capital de Marx, es importante percibir, volviendo a la tabla que estamos analizando,
y ahora sí para cerrar realmente, que la clase trabajadora en su configuración actual puede vivir tanto de salario como de forma mercantil simple, la cual en nuestro entendimiento, en nuestros días, puede ser entendida como una forma metamorfoseada, desdoblada de la forma salario en tiempos de crisis estructural del capital, incluso favoreciendo la apariencia, favoreciendo la ideología de que estamos frente a la emergencia de otras clases que no es la clase trabajadora, lo que necesita ser urgentemente refutado. Y la contribución de Marx en el parágrafo que encierra el capítulo 52 de la sección 7 también ayuda. Va en ese sentido. Después volvemos a hablar sobre este punto en el debate y con esto vamos a cerrar ahora el análisis de la tabla que les traje ahora a ustedes. Entonces pasamos a la tercera columna de la tabla que trata del control o no control del proceso de producción. Vemos que la burguesía es quien controla el proceso de producción, el proletariado no posee control del proceso de producción y la clase trabajadora puede poseer o no control. Disculpen, un error aquí. La clase terrateniente. Vamos a repetirlo para que no quede confuso. Entonces, la burguesía controla el proceso de producción, el proletariado no posee el control del proceso de producción y la clase terrateniente puede poseer o no el control del proceso de producción. Y aquí viene esa cuestión de si el dueño de la tierra, sea tierra rural o sea tierra urbana, opera o no como empresario industrial. En el primer caso será simultáneamente una personificación de la clase terrateniente, de los grandes propietarios de tierra y de la burguesía también, como burguesía agraria. En el segundo caso será más directamente un especulador de tierra. Entonces podemos pensar aquí en un suelo rural, el latifundiario que puede arrendar tierras, puede lanzarlas como garantía de préstamos a bancos y utilizar ese dinero para su valorización mediante capital ficticio, con acciones, con títulos de la deuda y otros expedientes. Y aparte de eso puede comprar máquinas, agroquímicos y contratar trabajadores rurales para hacerlos funcionar extrayendo su plusvalía, apropiándose de la renta de la tierra. Es un terrateniente y al mismo tiempo un empresario de la burguesía agraria. En el suelo urbano podemos pensar a su vez tanto propietarios de inmuebles que viven de esa renta inmobiliaria y propietarios de inmuebles que son al mismo tiempo incorporador y constructor, actuando en la industria de la construcción civil, de manera que la clase terrateniente rural y urbana puede controlar directamente o no el proceso de producción, pero de una forma u otra, su remuneración no proviene de su propio trabajo, sino que proviene de la deducción de la plusvalía socialmente producida, sea de forma más explícita, sea de forma aún más desdoblada. Y allí hay toda una discusión sobre la contradicción, pensando en el capital ficticio. Después podemos también debatir eso si es de su interés. Bueno, y finalmente, pero no menos importante, llegamos a la última columna que trata del lugar en la organización societaria. Quiero subrayarles que Marx no escribió El Capital, el proyecto de su vida, para su deleite intelectual. No, toda su obra es orientada a interpretar, para explicar la realidad, para poder transformarla, como es visto en las tesis sobre Feuerbach. Y él entregó a la clase trabajadora, a los sujetos portadores de la potencialidad histórica de superar la sociedad de clases y sus formas deshumanizadas. Entregó una guía para la acción, dedicando esta teoría para ayudar a abrir caminos para la construcción de una sociedad humanamente compensadora, como resalta Mesaros, y una sociedad de productores y productoras libremente asociados, desalienada, humanamente plena. Ese fue el objetivo de Marx en El Capital. Y en este sentido, la última columna de la tabla, en un examen, aborda un aspecto fundamental que no podríamos dejar de referirnos aquí. Las clases se determinan también, y Lenin ya había llamado la atención a esto también, en la tabla aquí sistematizada por Osorio, elementos objetivos en las relaciones de producción, en las formas de apropiación del producto social, que son las diferentes formas de rédito que abordamos en la sección 7, y se determinan aparte de eso por el elemento de las formas de conciencia, como bien coloca Marx en otros textos incluso, como el prefacio de 1859, prefacio de contribución a la crítica de la economía política. Entonces, en la tabla vimos que la burguesía y la clase de los propietarios terratenientes son las clases dominantes, el proletariado y el campesinado son clases dominadas, y la pequeña burguesía a su vez, considerando las mediaciones que se interponen entre las distintas expresiones que asume, por tener acceso a determinados bienes de consumo distintos de otros asalariados, en fin, o también por el tema aspiracional, en el caso de la pequeña burguesía propietaria, de, digamos, aumentar la magnitud de sus recursos.
En fin, ella puede en una hora asumir el papel de las clases dominantes, pero también puede asumir el papel de las clases dominadas. Y aquello que Marx llamó de clases de transición. Transición aquí no en el sentido de transición socialista, pero en el sentido de clases permanentemente esgrimidas entre los polos antagónicos tendientes a minguar conforme las coyunturas, conforme el análisis de Marx. Pero eso no es todo. Hasta el proletariado puede abrazar en ciertas coyunturas la ideología dominante. Entonces recordemos aquí, aunque uno de los objetivos del nazifascismo fueran liquidar al proletariado, como en la Alemania hitlerista y en Italia de Mussolini, aparte de todo el holocausto y el negacionismo, había un objetivo de liquidar la clase operaria, la clase trabajadora. Y en aquellas experiencias y procesos históricos hubo incluso franjas del proletariado que se dejaron llevar y que se adhirieron a aquellas ideologías odiosas y que apoyaron ese proyecto de poder. Entonces, la cuestión de la ideología no es menor para pensar las necesidades de las mediaciones entre clase y conciencia de clase. Así como hoy en tiempos neofascistizantes, como nosotros vivimos, hay franjas de la clase trabajadora y clase trabajadora en las periferias incluso, influidas por la teología de la prosperidad de algunas iglesias pentecostales que abrazan el proyecto del bolsonarismo, un gobierno genocida que destroza aceleradamente los derechos de la clase trabajadora. Entonces, finalmente, lo que queremos decir con esto es que la teoría de las clases sociales en Marx comprende dialécticamente elementos objetivos y subjetivos, los cuales espero que podamos profundizar en el debate, para avanzar a una praxis transformadora, pensando en la necesidad urgente de organizar a los trabajadores y trabajadoras, formales e informales, con derechos y sin derechos, de la ciudad y del campo, en conjunto con los movimientos populares de mujeres, LGBTs, negros y negras, indígenas, intelectuales y artistas, estudiantes, la gran masa del pueblo, por una nueva dirección colectiva de la clase trabajadora brasileña, por un proyecto socialista para nuestro país y por una integración soberana de los pueblos de América Latina, y para el internacionalismo renovado que abarque los desafíos del momento que vivimos. Ya que estamos en el centenario del nacimiento de Paulo Freire, en el sesquicentenario del nacimiento de Rosa Luxemburgo, rendamos tributos a dos consignas, inmortalizadas por ellos. Nadie libera a nadie, nadie se libera solito. Todos nos liberamos juntos, gran Paulo Freire. Y socialismo o barbarie, gran Rosa. Finalizamos también con una frase de Fidel que voy a proyectar aquí. Le pido a Kim que vaya a nuestra última figura por gentileza. Una frase de Fidel. Una frase de Fidel. Estamos consiguiendo. ¿Estamos lográndolo? A revolução não é só uma obra. La revolución no es solo una obra en lo material, sino una obra en la conciencia, en el centro del pueblo, preparando al ser humano de mañana, el ser humano del futuro. Só a última imagen, si ainda puder proyectar, perdón, Pablo. Una última imagen, solo la última imagen, si podemos proyectarla, perdón, profesor Pablo Enrique. Y con eso prometo que... Essa aí. Socialismo es allí. no significa tirar a riqueza de quien trabaja. Socialismo no significa quitar la riqueza de quien trabaja duro y transferirla a quien no trabaja. El nombre de eso es capitalismo. Muchas gracias. Matías, solo hay una palabra para definir tu clase: brillante. Esclarecedora, excelente, movilizadora. Acompañando algunos comentarios del chat, refuerzo, logramos cerrar este curso con llave de oro. Fue excelente, maravilloso. Aprovecho para pasar, antes de pasar a las preguntas, a algunos informes. Primero, a las 8:45 estará disponible el link para la presencia de la clase de hoy de nuestros participantes.
También me gustaría recordar a todas y todos que les vamos a enviar a los participantes un formulario de evaluación del curso. Les pedimos la gentileza de que respondan y nos den un retorno. Es muy importante para que tengamos el criterio de perfeccionamiento de nuestros cursos de formación de aquí en adelante. Pues bien, dicho esto, podemos pasar a las preguntas.